ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y queremos volver a poner la mirada en varios temas vinculados a la vivienda y también al urbanismo, particularmente también lo que está ocurriendo a esta hora con las lluvias, con la tormenta en el norte del país, la afectación de muchas personas. Y queremos agradecer además que nos haya acompañado aquí en el estudio esta mañana el ministro Iván Poduje. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Partamos por eso que mencionaba Mauricio. ¿Qué antecedentes tienen desde el Ministerio de Vivienda de lo que ha pasado particularmente en el norte del país? Fundamentalmente en Atacama, que es una zona que ya estaba muy afectada por el temporal de julio. Bueno, estamos muy atentos a lo que va a pasar, porque hay pronósticos meteorológicos complejos. Nosotros ya hicimos un trabajo y estamos elaborando el plan de reconstrucción acelerada, porque, digamos, el daño, si bien es significativo, no es catastrófico. En Coquimbo, un poco más complejo. Estamos hablando total de 11.000 FIBES, las cuales generalmente un 20% tiene que ser arreglada con recursos del Ministerio. Estaríamos hablando de 2.000, 2.500 viviendas hasta el momento. ¿Viviendas afectadas con algún tipo de daño? Porque lo que hace la FIBE es que mide los daños de la 1 a la 5. Y nosotros lo que hacemos es que de la 3 a la 5, que son los daños visibles y los daños mayores, incluso el daño que es irrecuperable, esos pasan a la ficha 2, que esa la levantamos nosotros y ahí vemos ya el daño concreto y ahí asignamos las herramientas para corregir ese daño. Y hoy día estamos en eso y también estuvimos en Atacama, estuvimos en Angol, que es muy compleja la situación ahí. Y estamos monitoreando todo con nuestros equipos, por supuesto, lo que pase ahí, lo que indique el ministro del Interior, quienes coordinan la emergencia. Antes de seguir, ministro, lo de Angola es bien relevante porque en su última visita a la zona, en la Araucanía, usted habló de la probable relocalización de familias afectadas. Vimos ahí familias que quedaron con la salida del río y el río que no bajaba y eran canales. ¿En qué está ese proceso? No, ese proceso ya se tomó la decisión. Esas son zonas de riesgo muy antiguas. Son 3 barrios que están ahí ubicados, ¿cierto? Santa Teresita, Arboleda y Ríos. Y esos 3 barrios están, según el plan regulador vigente, en una zona de riesgo que debe ser área verde, cuya mitigación, porque cuando usted tiene una zona de riesgo por el plan regulador, lo que tiene que hacer es presentar una obra que reduzca o mitigue el riesgo. Bueno, esa obra es carísima porque es básicamente canalizar todo el río. Y en consecuencia nosotros, como esa obra no está y es muy difícil que pueda estar y esa zona es muy baja, hemos decidido relocalizar esas 3 poblaciones, que son alrededor de 300 familias, ¿ya? Y para ello estamos buscando terrenos. Nuestro equipo de Araucanía está hoy día en ese proceso de búsqueda de terreno y vamos a relocalizar esas familias gradual pero sostenidamente para que en el fondo esa zona pueda ser un área verde como está definida en el plan regulador. Ya que lo menciona, ministro, cada vez que hay una emergencia climática de esta naturaleza, uno se encuentra con gente que se ha instalado a vivir en zonas de riesgo, en quebradas, en lechos de río. Muchos de ellos evidentemente no lo hacen por gusto, a veces lo hacen por necesidad. Pero ¿de quién es la responsabilidad de permitir que muchas de estas personas se hayan instalado por largo tiempo y que en situaciones como las que estamos registrando ahora terminen en riesgo sus vidas? Mire, hay un vacío en general del municipio, porque el municipio debe fiscalizar las viviendas que se instalan en su comuna y si no tienen permiso de edificación, como es la mayoría de los casos, debiera poder ordenar la relocalización, la demolición, cosa que es muy difícil que ocurra por las implicancias sociales que tiene esto. Pero hay que decir que los municipios están superados porque lo que tenemos nosotros, no en el caso de Angol, porque esas poblaciones las construyó el Estado en una zona que no debía. Un caso serio. Sí, claro, pero por ejemplo en el caso de Coquimbo, Cruz de Parra, todo ese sector que fue el más afectado es un loteo irregular. Es un loteo que no debiera estar ahí, que está fuera de los límites urbanos vigentes. Lo vimos también aquí en Santiago, en el lecho del Mapocho, digamos. Por supuesto, también tuvimos que evacuar ahí a personas en Talagante que estaban, eso era un campamento. Entonces tenemos campamentos, loteos irregulares, parcelas de agrado que se vieron muy afectadas. Nosotros estuvimos con familia en el Valle del Elqui, en un sector que se inundó completamente y perdieron todo, pero ese era un sector inundable donde ellos pusieron sus parcelas de agrado al margen de la planificación, que es lo que le permite la parcela de agrado, construyeron sus casas, pagaban contribuciones y tuvo una pérdida muy importante. Ya, pero pasada la emergencia, la gente habitualmente vuelve a esos mismos lugares. Y lo conversábamos incluso acá con el presidente Kast. Él planteó que en algún momento esa gente va a ser toda
sacada de esos sitios. ¿Cómo se va a hacer? En algunos casos donde el riesgo es... A ver, porque hay distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, en el caso de Talagante estaban en el cauce del río, ¿ya? O sea, directamente en zonas de riesgo. Esos campamentos nosotros los tenemos que relocalizar y desalojar. Tenemos varios en esas condiciones. Hoy día lo más complejo que tenemos es en Antofagasta y Copiapó, porque tenemos campamentos en las quebradas. Y cuando llueve en Antofagasta, las quebradas son una trampa mortal. Ya lo vimos en el año 90, donde hubo muchos fallecidos producto de un aluvión. Incluso tenemos personas que se han localizado en las piscinas decantadoras o las piscinas reguladoras de los caudales, que están hechas justamente para que la luz se vaya quedando atrapado. Ahí están localizados los campamentos. En Copiapó es muy crítica la situación en Andacollo Alto. Entonces, en Paipote también. Entonces ahí tenemos que ejercer una relocalización, que no es fácil, pero tarde o temprano tiene que hacerse. Otra cosa son las miles de viviendas que están construidas en zonas de riesgo que no tienen afectación directa, pero que se pueden inundar, como ocurre con las parcelas de agrado, lo que ocurre en Coquimbo, fundamentalmente en Coquimbo, también acá y en parte de Atacama. Esos tienen permiso, pagan contribuciones, pero se construyeron en lugares donde no había un plan regulador vigente porque son parcelas de agrado loteos irregulares. Eso es lo más complicado hoy día. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Iván Pougia, a esta hora en ADN Hoy. Ministro, ¿podemos resumir dónde hay hoy día en Chile procesos de reconstrucción? El exministro Montes lo planteó en algún momento de los múltiples procesos abiertos a propósito de desastres naturales, de terremotos, de incendios, etcétera, y él planteaba en su momento que la mayor debilidad del Estado era la institucionalidad, y de hecho planteaba la posibilidad de crear una entidad a cargo de las reconstrucciones. ¿Cuál es la realidad de la reconstrucción y de las reconstrucciones hoy día en Chile? Estamos hablando de el norte que se suma en julio, el norte chico, lo que está pasando en el sur, en la Araucanía, ni hablar de Valparaíso y Viña del Mar, los incendios, lo del Biobío también después de los incendios. ¿Cuántos procesos de reconstrucción hay hoy día abiertos? Hoy día en paralelo hay 6, ¿ya? Tenemos, bueno, Biobío, Ñuble, Viña del Mar, Quilpué, tenemos Coquimbo, Atacama, Angol, y también tenemos Alto Hospicio, que es un terremoto silencioso, como le llaman en Tarapacá, que son los primeros socavones. ¿Ya? Ya, lo último responde a los sistemas frontales, a los incendios del Biobío, pero mientras eso pasa, hay procesos que ya venían en curso, como sí, claro, el de Viña del Mar y Quilpué, y usted hace algunos días en su cuenta pública reconoció que ese proceso ha costado muchísimo. ¿Cuál es el estado de avance de ese proceso de reconstrucción y cómo se avanza en el resto? Mire, en el caso de Viña del Mar tenemos el catastro final oficial, son 3.500 viviendas destruidas, de las cuales tenemos 500 viviendas entregadas y alrededor de 1.000 viviendas en construcción. Uh-huh. Esto después de 2 años y medio. Nosotros llevamos 5 meses, pero había 2 años anteriores. Y en el Biobío tenemos ya 500 viviendas construidas. Ahí la cifra es parecida, son un poquito menos de 4.000. Ya tenemos 500 viviendas en proceso de construcción. O sea, ahí hemos ido mucho más rápido. Yo le diría que no creo que se requiere una nueva institucionalidad. Sí necesitamos decretos especialmente adaptados para la catástrofe. Hoy día nosotros cuando hay una catástrofe usamos decretos que son los instrumentos que fijan los subsidios. El decreto 49 es el Fondo Solidario, el decreto 1 es el subsidio clase media, y esos decretos los usamos y los adaptamos para tiempos de emergencia para que puedan resolver inhabilidades que están en periodos normales. Ahí nos falta un decreto que ya estamos trabajando, que sea un decreto de activación de emergencia, donde no operen las inhabilidades. Por ejemplo, yo hoy día no puedo entregar una casa a una persona que tiene otra propiedad. Y eso fue fatal en Viña del Mar y en Biobío, porque había gente que tenía, gente clase media, que había comprado una vivienda hace 10 años para tener una vejez, y tenía otra vivienda donde vivía, pero era gente que tenía ingresos muy modestos y no podía optar al subsidio. Entonces, eso lo hemos corregido. Y ha sido lento corregir, muy lento corregirlo. Entonces, más que institucionalidad, hay que tener algunas herramientas con la institucionalidad vigente que nos permitan ir más rápido. Ya ahorrar trámites, por ejemplo, trámites de hacer un impacto vial, que son muy lentos, o reducir el plazo de los trámites. Y en eso estamos trabajando para que las reconstrucciones puedan ser más rápidas y más eficientes. Y por otra parte, claramente hay que reforzar los servios. El Servio Biobío es un servio que estaba muy bien preparado porque venía de la experiencia del 27F.
el Servio de Valparaíso no estaba tan preparado y hemos reforzado el Servio de Valparaíso con más de 30 profesionales y ahora han dado muy bien, ¿te fijas? Pero claramente acá se requiere un trabajo con los equipos y con los decretos. Yo creo que crear institucionalidad, en mi experiencia, lo que finalmente termina agregando burocracia, porque las competencias legales para intervenir las tienen el Ministerio de Vivienda y los servicios. Ya. Ahora, ministro, ayer se cumplieron ya 5 meses de gobierno. Sí. Y el gobierno llega, digamos, con la promesa de reconstruir aquello que no había sido reconstruido en los tiempos adecuados, según se declaró, digamos, en diferentes instancias, Sí. Particularmente en Viña y también con lo ocurrido en los incendios en Penco. Sí. Para la gente que nos escucha en esas zonas, después de 5 meses ya de gobierno, ¿cuándo van a tener sus casas? El caso de Penco y Biobío, salvo un proyecto de Ríos de Chile, van a tener sus casas terminadas el próximo año. ¿Cuándo? ¿Enero? ¿Diciembre? No, en diciembre, diciembre. ¿Pero diciembre de O sea, 2027? a fines del... A fines del próximo año, claro. O sea, piensa usted que este incendio fue este año, fue en febrero, si no me equivoco, ¿ya? Iban a ser 2 años la reconstrucción. En Viña del Mar llevamos 2 años y tenemos un avance, como le dije, de 500 viviendas terminadas y 1.000 en construcción sobre 3.500. O sea, yo podría decir un avance del 25%. Y ahí tuvimos un problema además que nos atrasó, que descubrimos... La pugna con la constructora, digamos. Sí, la pugna con una constructora que había construido, que tenía el 70% de las casas. Nosotros teníamos 32 constructoras y había una que tenía el 70% de las ¿Usted mantiene viviendas. sus dichos contra esa constructora, digamos, que la acusó de entregar viviendas de mala calidad? No solo los mantengo, lo reafirmo y tenemos 2 documentos que lo acreditan, uno del IDIEM y otro de la DITEC, que es nuestra unidad, pero otro del IDIEM, que acredita los problemas estructurales que tenían las casas, los problemas de usar materiales no certificados. Yo he tenido que fiscalizar muchas viviendas, Mauricio, más de 30 fiscalizaciones que he hecho, y en algunos casos las empresas constructoras han ido a arreglar las casas, en Concepción, por ejemplo, en Talcahuano, ahora tuvimos que hacerlo también en Angol, en Chiguayante, en Santiago, vamos a tener que ahora demoler casas que se construyeron en Tocopilla. Entonces, Ya, pero para el caso de Viña, finalmente, el plazo es ¿cuál? para el caso de Viña, en el caso, salvo estas viviendas, también tiene que estar lista la construcción en el 2027, ¿ya? Ahora, la reconstrucción de las viviendas, porque en el caso de Viña del Mar y de Concepción también tenemos que construir las vías de escape o los accesos alternativos. En el caso de Viña del Mar, por ejemplo, donde se produjo la principal tragedia, que es la Villa Independencia, ahí tenemos que construir 2 accesos nuevos. Cada uno vale como 4.500 millones. Y eso van a estar probablemente listos el 2028, son obras más largas. Pero estamos trabajando muy decididamente y hemos recuperado ciertamente el tiempo perdido. Estamos con el ministro de Vivienda, Iván Pougia, a esta hora en ADN Hoy. Ministro, cuando hablamos de reconstrucción, sobre todo en el sur, está asociado ineludiblemente al proyecto de mega reforma o Ley Nacional de Reconstrucción, Sí. como le llamó el gobierno. Usted celebraba también el otro Sí, día la por aprobación fin, por sí. el tema de los recursos. Quiero que me diga algo de eso, pero también el tema de la sorpresa que genera ayer, incluso para el ministro Alvarado, que el gobierno recurra al TC para impugnar una norma que se aprobó en este proyecto que tiene que ver con la reconstrucción, que es la que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, de Ñuble y del Biobío, a pesar de que éstas se hayan interrumpido por no pago. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno impugne esa norma? Yo siempre, o sea, si es una decisión del presidente, siempre estoy de acuerdo. Ya, ¿no merecen los habitantes de esas zonas afectadas por el terremoto una solución que tenga que ver con la reposición gratuita de esos suministros? Mire, yo lo que no creo que corresponda, y que nos pasó en algunos sectores, dependiendo de las compañías, es que le llegaran cuentas de luz a casas quemadas, que nos pasó con una compañía en Penco, o que llegaran cuentas abultadas de 2 o 3 millones de pesos a personas que no tenían consumo, ¿ya? Y estas cosas hay que corregirle, las empresas tienen que estar a la altura, ¿ya? Y creo que nosotros ahí, depende mucho de la empresa, porque acá hay muchas empresas que operan, ya, por ejemplo, en la Araucanía tenemos 3 empresas que están operando en el sector de Angol. Hay una que ha estado muy bien, otra que ha estado más o menos y otra que ha estado muy bien, muy mal, pésimamente mal, que no ha repuesto los servicios, que son empresas más pequeñas. Entonces, muy variada la situación como para dictar una regla general, en mi opinión. Pero sí creo que no corresponde y hay que tener tino y criterio para no enviar cuentas de luz atrasadas a casas que están quemadas. Me tocó ver. Ya, pero ¿qué se hace en ese caso? O sea, ¿se termina discutiendo caso a caso cada situación? Yo creo que ¿O sí. se requiere alguna norma? No, yo creo que se tiene que discutir caso a caso porque son muy distintas las situaciones, ¿me entiende? Pero en general lo que vemos nosotros es que, y lo que yo creo personalmente,
es que en esos casos no debiera haber cargo, y de hecho las empresas lo han hecho así, muchas, ya que no cobran mientras está la tragedia, que no corresponde además porque no hay consumo, y que después se dan planes para facilitar el pago en el caso que haya atrasos, ya cuando hay consumo, porque en muchos casos, como le dije, estaban llegando cuenta a casas que estaban deshabitadas, que fue lo que nos ocurrió en el caso particular de Biobío y de... Pero una norma como esta no correspondía para una ley como la mega reforma, que es parte del argumento del gobierno. Probablemente no correspondía. Muy disciplinado, ministro. Sí, tengo que ser disciplinado, si no, imagínese con mi cara. Y tengo alguna... ¿Y en qué quedó el estilo Poduje, del que se habló al inicio del gobierno? Bueno, uno trabaja en un equipo y tiene que alinearse, pues yo trato de hacerlo en la medida de lo posible, como diría don Patricio, y cuando se trata de decisiones tan importantes como ir al TC, obviamente estamos todos alineados con eso. Oiga, ministro, en relación a la industria, a la vivienda en general, a la reactivación que apunta también este proyecto de mega reforma, ayer se da un paso bien fundamental a un proyecto que amplía algo que venía del gobierno anterior, que tiene que ver con el subsidio de la tasa de créditos hipotecarios. Avanzó súper rápido en el Congreso. Sí, estamos muy contentos. Con apoyo bien transversal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se espera en términos de resultados a propósito de una norma, de echar a andar esta norma? A ver, lo primero decirle a los auditores que lo que se aprobó es una garantía estatal que opera sobre el pie de la vivienda y sobre la tasa del crédito hipotecario. El pie del crédito hipotecario. Por ejemplo, hoy día la mayoría de los bancos exigen que usted ponga el 20% del monto como pie y el 80% queda en crédito. Viviendas hasta 6.000 UF. Sí, pero en general es así, ¿ya? Y la tasa es 4% anual, UF más 4. Lo que hace el FOGAES es que permite que el pie baje de 20 a 10% y que la tasa baje de 4 a 3. Y eso tiene un efecto muy potente, sobre todo el pie, porque mucha gente hoy día paga arriendos caros, pero no puede juntar el pie, porque la exigencia es muy alta. Entonces se demora muchos años juntar el pie, y como tiene que pagar arriendo y no le da el salario, porque destina un 30%, 25% de su salario a la vivienda, entonces está haciendo lo que llamamos nosotros un arrendatario obligado o forzado. Lo que hace este FOGAES es que nos permite, al bajar el pie, aumentar la cantidad de gente que puede acceder a la casa propia y transformar su arriendo en un dividendo, ¿ya? Y eso beneficia a todas las personas que adquieran vivienda hasta 6.000 UF, que es casi el 87%, 88% del total. Antes era hasta 5.000, y al sumarse a 6.000 aumentamos un 15% más de la población. Entonces es una medida muy potente que además tiene un efecto directo sobre la venta de vivienda. Según los datos de la Cámara Chilena de Construcción, aumenta un 25% la venta cuando está este FOGAES. O sea, funciona y funciona muy bien. Al margen de este apoyo en materia de vivienda, hay una crítica que yo me atrevo a decir es bastante generalizada, pero quería saber su opinión al respecto. ¿Está cara la vivienda en Chile? Carísima. ¿Por qué? Mire, 3 factores inciden. El primero es que nosotros hemos puesto mucha exigencia a la vivienda. O sea, hemos aumentado las regulaciones y las exigencias. Hoy día, le voy a poner un ejemplo, si usted quiere hacer un conjunto de vivienda de más de 300 viviendas, tiene que ingresar en muchas regiones del país una declaración de impacto ambiental que demora un año y medio. Eso tiene un costo. Luego, tiene que hacer estudios de recuperación arqueológica, por ejemplo, en muchos casos. Eso tiene otro costo. Luego exigimos que haya envolventes térmicos que protegen más la calidad de la vivienda. Eso aumentó el costo. Luego tenemos que hacer impactos viales, mitigar impactos viales que yo le diría son exagerados. ¿Y para bajar el costo se va a qué? ¿A bajar la exigencia? Es un aspecto. Vamos a bajar los plazos radicalmente. Hoy día una familia en los segmentos populares demora 8 años en acceder a una vivienda social, en los segmentos de clase media 4 o 5 años, y eso tenemos que bajarlo. Ministro, ¿cuál es el rol de la industria en el bajar los precios? Porque desde el sentido común las personas muchas veces se los preguntan. Estamos hablando de medidas en las que participa el Estado para subsidiar tasas, pero aún así, ¿cuál es el rol de la industria en que la vivienda cueste menos hoy día? Y perdón, y ahí aquellos que sostienen y señalan que aquí las constructoras, digamos, o las inmobiliarias están ganando demasiado. Pero mire, si fuera así no tendríamos 110.000 viviendas vacantes. Bajen los precios. Eso puede ser porque no le alcanza, ¿no? Claro, si es que ganan tanto, bajarían los precios y las liquidarían, porque les quedaría margen para ganar. Ya, yo no me quiero meter, porque otros ministros trataron de meterse en la estructura de costo y ver cuánto ganan la inmobiliaria, pero al final, lo cierto es que acá tenemos un dato de la causa, tenemos 108.000 viviendas paradas que no se han podido vender,
Las inmobiliarias han bajado los costos hasta donde pueden, los precios, según ellos no pueden más. Y si no pueden más, yo creo que entre bajarlos para poder liquidar el stock y ganar un poco menos, lo que nos dicen ellos es que si bajan más los precios no hay rentabilidad, entonces saldrían para atrás. Pero es una discusión que tiene que ver con la rentabilidad de cada proyecto. Nosotros objetivamente, le voy a poner un caso, la vivienda nuestra, Serviu, para segmentos vulnerables, que es la vivienda sin deuda, pasó en 7 años de 1.000 UF a 1.700 UF. A nosotros nos cuesta eso. Y ahí tenemos claramente identificado cuáles son los aumentos de costos, que son exigencias que nosotros mismos nos hemos puesto. Burocracia y otra cosa. Hemos restringido los límites de las ciudades. Entonces lo que nos pasa con eso es que tanto por normativa como por factibilidad sanitaria hay cada vez menos espacio para construir. Entonces eso hace que sea más caro construir, porque tengo que construir en altura. Las viviendas sociales hoy día, más de la mitad son en altura, en Payaco, en Lanco, en localidades chiquititas, realmente con unos edificios de altura de 5 pisos sin ascensor, donde estoy poniendo la vivienda social, porque al lado, habiendo mucha tierra, no hay norma o no hay factibilidad sanitaria. Y eso es inaceptable. Y además, en esos lugares es donde se van las parcelas de agrado, los loteos irregulares, entonces la demanda siempre se escapa. Y el desafío para la industria que yo le he puesto, sobre todo la vivienda industrializada, que vamos a llegar a una vivienda de 1.000 UF, es un desafío, que lo estamos conversando. Hoy día la vivienda industrializada, que es la vivienda que se supone, la antigua prefabricada, está costando casi lo mismo que la construían en terreno. Ministro Iván Poduje, una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Tiene que ver con la política, porque usted es un actor político, no necesariamente desde ahora, desde hace mucho. Usted decía recién que usted es parte de un equipo en el gabinete. ¿Siente que el equipo oficialista, el oficialismo, ha funcionado en estos primeros 5 meses de gobierno? Hasta el presidente José Antonio Kast ha tenido que salir varias veces a frenar ciertos impulsos por cuestionar decisiones del Ejecutivo. Eso es lo primero. ¿Y cómo evalúa, valga la redundancia, la evaluación del gobierno muy baja en las encuestas? Mire, sobre lo primero, importan los resultados. Y las votaciones en el Congreso han sido muy alineadas, muy disciplinadas. No hemos tenido nunca un problema en las votaciones de proyectos clave, y ahí el oficialismo, comillas, ha estado siempre presente con sus votos. Ahora, como en toda democracia puede haber críticas, y el presidente ha pedido que ojalá esas críticas puedan hacerse, en el caso del oficialismo, en privado, dado que la oposición... Y eso se podrá arreglar, pero yo creo que para efectos prácticos y la relación que hemos tenido nosotros con parlamentarios y alcaldes oficialistas y también de oposición ha sido muy buena. ¿La desaprobación del gobierno en las encuestas, del presidente en particular? Mire, tenemos una ciudadanía mucho más exigente, tenemos que trabajar más. El presidente ahora con su cuenta pública, porque el presidente dijo tenemos 2 emergencias principales, luego está la social, la tercera que viene. Ya resolvimos el tema de la reforma económica en tiempo muy adecuado, y ahora viene el tema de seguridad. Y al hacer la cuenta, y con el énfasis que le ha dado el ministro Arrau, bueno, la evaluación subió, porque la gente espera que el gobierno se alinee con respecto a sus prioridades. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Ministro Iván Poduje, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en ADN. Gracias a ustedes. Gracias, ministro. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.